Hola, buenas, mi nombre es Ovidio y hoy vamos a hablar sobre los sistemas GSM y GPS. Vamos a empezar con las transparencias. Voy a compartir la pantalla. Vale, vamos a iniciar la presentación. Bien, como os decía, vamos a hablar sobre GSM y GPS. Ahora veremos qué significa cada una de estas cosas y cómo integrar estos sistemas con dispositivos Arduino. Esta es mi hoja de presentación y vamos a empezar. GSM, ¿qué significa? GSM es un acrónimo que viene del inglés Global System for Mobile Communication, que significa Sistema Global para Comunicaciones Móviles. Es un sistema estándar de telefonía móvil digital. En realidad es el paso entre la telefonía analógica y la telefonía digital para móviles. Ahora veremos más detalle qué significa esto. Y GPRS, pues GPRS es lo que se ha añadido al GSM para que para que podamos decir que realmente la telefonía móvil ya es digital. También son acrónimos del inglés, que es General Packet Radio Service y significa Servicio General de Paquetes vía radio. Fue creado en la década de los 80. Empezó un poquito antes la idea que hay detrás de esto, empezó a gestarse un poquito antes, pero hasta la década de los 80 no se puso en práctica. ¿Vale? Está establecida por la referencia, una conexión GPRS está establecida por la referencia a su punto de acceso, ¿vale? O al nombre del punto de acceso. A través de esta conexión digital también podríamos usar WAP, que es Wireless Application Protocol, que significa el protocolo de aplicaciones inalámbricas. Se establece el servicio de mensajes cortos, también imágenes y contenido digital, que nos parece lo más normal del mundo. Y para Internet, evidentemente. A través de Internet, pues también el correo electrónico, el World Wide Web, las páginas web, de las que hablamos otro día. Vale, esto GSM más GPRS se va a llamar el 2G. Seguramente sabréis que ahora vamos por 4G y la tecnología, las empresas están trabajando para establecer lo que se está llamando 5G. Bueno, vamos a ver la evolución de todo esto. 0G o la generación que vino antes de todas las demás que vamos a ver se basaba en la radio. La radio surgió a finales del siglo XIX, comunicación marítima, también usado en entornos militares. Evolucionó y en la década de 1920 comenzaron a aplicarse a la comunicación móvil. Era bastante parecido a lo que hoy conocemos como walkie-talkie o este tipo de aparatos. En 40 del siglo pasado tenía una limitación de usuarios porque el espectro de radiofrecuencia no permitía más de 6 canales, ¿vale? Es decir, que no podía hablar más de 6, no podía haber más de 6 conexiones a la vez. Para la década de los 60 en Estados Unidos ya hay más de 1,5 millones de usuarios de telefonía móviles. ¿Qué pasa en Europa? Pues en la década de los 50 se instala la primera red de telefonía móvil
por la telefónica sueca Televerket. Los móviles por aquel entonces no eran como vemos ahora que caben en cualquier bolsillo, sino que eran unos equipos muy grandes, muy pesados y por norma se usaban celulares. Ahora hablaremos sobre qué significa esto. ¿Por qué no eran celulares? Pues porque cada teléfono funcionaba como un transmisor, ¿vale? Que abarcaba toda la ciudad con una frecuencia fija. Era como un walkie-talkie que llegaba pues hasta el otro lado de la ciudad, ¿vale? Es decir, que cada teléfono era básicamente una estación de radio. Transmitía señales con mucha potencia y cubría una área muy grande. Pues entre todos se podían comunicar a la vez 44 usuarios, nada más. Vale. ¿Qué pasa después? Pues la revolución llega con los transistores, como cualquier cosa, casi toda cosa relacionada con la telecomunicación, con las telecomunicaciones y la informática, la ciencia de la informática. Los equipos son cada vez más ligeros, más pequeños, gracias a la revolución de los transistores. La década de los 80 pues aparece el 1G, ¿vale? Que serán ya los móviles, aunque no tan pequeños como hoy en día, seguían siendo bastante grandes, pues los primeros móviles que se podían llamar celulares. Ya en la década de los 90 se establece en casi todo el mundo el 2G, del que os acabo de hablar, GSM, GPRS, que era la telefonía móvil más la transmisión de paquetes de datos. En la década de los 2000 tenemos UMTS, que es la evolución del 2G a 3G, que ya cuenta con unas velocidades casi comparables al ADSL. Estamos hablando de megabits. Y durante los siguientes años, hasta el presente, pues estamos viendo la evolución LTE 4G o lo que se llama 3,5G, porque realmente el WiMAX, tanto el WiMAX como el LTE, WiMAX es un sistema de Estados Unidos, pues no llegan a lo establecido en el protocolo. En el protocolo la especificación habla de velocidades comprendidas entre 100 megas y 1 giga. Por tanto, para ser 4G tendrían que llegar a 1 giga, pero de momento eso no se ha conseguido exactamente así. Entonces, en algunos foros se considera que la tecnología es un 3,5G. Bien, ¿qué será 5G? Pues todavía tenemos que verlo. Se está hablando de la ubicuidad. Todas las grandes telefónicas y empresas de telecomunicaciones están trabajando en eso. Y parece que se van a integrar varias tecnologías. Va a ser la Wi-Fi, va a ser las tecnologías móviles. Y ya veremos cómo va a funcionar todo esto. No estamos muy lejos aún. Vale, ¿qué es una red de telefonía móvil? Pues una red de telefonía móvil es una red celular. Ahora veremos por qué se llama una red celular y qué es el packet core. Del sistema del paquete, del sistema de telefonía móvil, ¿vale? Que englobaría todos los servidores que hay detrás de un sistema de telefonía móvil. Los de acceso, las bases de datos, las funcionalidades para los usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué red celular? Pues para que todo el mundo o para que no tengamos que llevar con nosotros estaciones enteras, como hemos visto que se va en la década de los 40. Existen estaciones de tierra, ¿vale? Que están diseminadas por todo el territorio. Cada una es un nodo
¿vale? También se llama celda. ¿Qué son estas celdas? Pues son simplemente puntos de acceso radio. Estas están conectadas con el resto de las celdas y con la red a través de conexiones, normalmente de conexiones físicas. ¿Quién usa la red? Pues aquí tenemos un ejemplo de teléfono móvil que tiene más de 10 años. También se le llama celulares, se les llaman terminales. Tienen un montón de denominaciones según el uso o la zona geográfica donde se utilizan. ¿Cómo funcionan los teléfonos móviles? Pues los teléfonos móviles acceden a las celdas, a la red celular, con datos gestionados a través de una tarjeta SIM, ¿vale? Que es un módulo de identidad de abonado. Es decir, cada uno estamos identificados a través de las tarjetas SIM. Se utiliza para identificar y autenticar, ¿vale? Es decir, que somos nosotros y las comunicaciones que las realizamos son nuestras. También antes, cuando los teléfonos no tenían mucha memoria, se utilizaban estas tarjetas para almacenar contactos o datos muy pequeños, porque no disponían de mucha memoria. Aparte de los terminales, de los teléfonos móviles, de los celulares, las tarjetas SIM también se pueden usar en teléfonos satélites, ¿vale? Computadoras o cámaras. Los teléfonos satélites son teléfonos que no utilizan la red celular, sino se conectan directamente con satélites que están orbitando la Tierra. Las computadoras, si no tienen un módem donde insertar la tarjeta, si no tienen un módem integrado, pues se utilizan dongles, utilizan USB modems para insertar una tarjeta micro SIM. Luego las cámaras pues igual tienen algún tipo de lector integrado y funcionan básicamente como un teléfono móvil mandando y recibiendo información. Vale, lo último que es interesante recordar es que las tarjetas SIM se usan siempre en teléfonos GSM, ¿vale? Bien, ¿para qué más se usa la red móvil? Pues seguramente os suene esto, Internet of Things, el Internet de las cosas. Y si no os suena, pues os digo que es un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Es decir, conectar todos los objetos que tiene sentido conectarlos a Internet. Por ejemplo, conectar el frigorífico. ¿Para qué serviría eso? Pues, por ejemplo, si queremos gestionar automáticamente nuestra despensa, saber lo que hay y lo que no hay en el frigorífico, esto vendría bien. Y así un montón de cosas que se os pueda ocurrir, pues apagar las luces, las casas domóticas, donde puedes controlar todo, y una infinidad de ejemplos que puedan existir. Vale. Vamos a pasar a la parte práctica, que es GSM más Arduino. Y aquí lo que vamos a ver es cómo se integra una placa Arduino, de la que hablamos en otro webinar, con una SIM, una tarjeta SIM SM, y a través de una placa, de un Shield adaptador, que en este caso es el Arduino Shield 2 GSM, que lleva, aquí en la imagen se puede comprobar, que lleva una antena, donde pone antena nueva, es la antena que tiene integrada. Luego tiene un espacio donde insertamos la SIM, un lector de tarjetas.
su procesador, unos cuantos LEDs que nos van a indicar si está encendida, si tiene conexión de datos, un botón para inicio, que hay que usarlo siempre, y un botón para reiniciar la placa. Vale. Aquí tenéis aquí vais a tener un enlace a la guía de la placa de la web oficial de Arduino. Bueno, hemos visto el hardware, pero cómo se conecta, cómo se gestiona la conexión GSM a través de esta placa. Pues existe una biblioteca que se llama GSM, exactamente, que maneja la comunicación entre el Arduino y la placa GSM y la red de telefonía móvil. La mayoría de las funciones pues son bastante parecidas a lo que tendríamos en un teléfono móvil. Estamos hablando de datos, estamos hablando de conexiones de voz, estamos hablando de comunicación por SM. También tenemos utilidades para administrar la tarjeta, como si usáramos un móvil, administrar el PIN de la tarjeta. Si buscáis por internet seguramente encontraréis algunos ejemplos de personas que han montado un teléfono móvil muchas veces muy primitivo, muy feo, con muchos cables, con pantallas, pero que es perfectamente funcional a través de Arduino o de Raspberry Pi. Bien. La librería GSM viene con el IDE, con el entorno de desarrollo de Arduino, y también viene con unos cuantos ejemplos. Podemos probar recibir y enviar SMS, podemos probar la conexión a las antenas, podemos probar una conexión de datos, conectarnos a internet, etc. Todo esto viene en los ejemplos. Y podéis obtener más detalles de esto a través de la página oficial que hemos visto antes. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Vamos a verlo al final en conjunto con el módulo GPS. Una práctica muy interesante, creo yo. GPS, ¿qué significa? De nuevo es acrónimo, es Global Position System, sistema de posicionamiento global. Básicamente es un sistema que nos permite determinar nuestra posición en la Tierra, ¿vale? Una posición bastante exacta. Ahora veremos de cuánta exactitud estamos hablando. ¿Cómo funciona? Pues en un principio es un sistema desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, como muchas otras tecnologías. Pues dispone de una red de 24 satélites que orbitan alrededor de la Tierra, ¿vale? Y que utilizan la trilateración para decirnos dónde nos encontramos exactamente. Este es el sistema GPS, el original. ¿Qué más sistemas hay? Pues GPS es un sistema propietario de Estados Unidos que tiene una base que se puede usar públicamente. Luego, la Federación Rusa tiene un sistema similar que se llama GLONASS, que tiene básicamente el mismo principio de funcionamiento, una red de satélites que van orbitando, una constelación de satélites. Parece que ya está operativo. Y incluso la República Popular China está implementando su propio sistema que se va a llamar Beidou, ¿vale?
y está previsto que esté operativo para 2020. Como curiosidad, cuando compréis un teléfono, un smartphone nuevo, un teléfono inteligente nuevo, podréis ver que en las especificaciones no solo encontraréis GPS, sino también seguramente encontraréis Galileo y GLONASS como apoyo de posicionamiento geográfico. Bueno, pero ¿cómo funciona exactamente esto? Pues imaginaos que existe una constelación de 24 satélites, en el caso de GPS, que orbitan la Tierra, pues alrededor de unos 20.000 kilómetros de altura y tienen trayectorias sincronizadas. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque se necesitan al menos 3 satélites, ¿vale? O las señales de 3 satélites para que podamos calcular a través de nuestros dispositivos la posición donde nos encontramos. Tenemos 2 satélites que vamos a calcular la posición y un tercero que nos va a sincronizar el reloj para que no estemos muy desfasados frente a los demás satélites. ¿Por qué es importante tener el reloj sincronizado? Pues porque para hacer la distancia a la que nos encontramos de un satélite, estamos calculando el tiempo que tarda en llegar el señal al equipo. Es decir, el satélite manda una señal, pero lo mandamos a qué distancia está, porque restamos el momento en que estamos menos el momento en que se mandó la señal. Vale, a través de estas señales obtenemos la posición absoluta, ¿vale? O coordenadas reales del punto de medición. Vale, ¿y qué pasa si aplicamos la teoría de la relatividad y el tiempo pasa de forma diferente para los satélites? No os preocupéis por eso, porque cada satélite utiliza un reloj atómico, ¿vale? Que tiene un margen de error muy, 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 muy pequeño. Bueno, y recordad que estamos hablando de el GPS normal. Aquí hay un GIF, un esquema de cómo recibiríamos, cómo interaccionaríamos o cómo recibiríamos las señales de los satélites si estuviéramos en un punto sobre la Tierra. En cada momento debemos tener al menos 3 satélites, pero pueden ser más. Cuanto más satélites, mejor cobertura tenemos. Bien. Y ahora, ¿qué es el de GPS? Pues es el sistema de posicionamiento global diferencial. Es decir, aparte de los satélites, tiene terrestres, se conoce la situación exacta, están en puntos muy altos para que no haya interferencia y ayudan para tener sincronizado siempre el reloj y la posición de estos satélites, ¿vale? Porque ayuda a corregir los errores que se podrían encontrar. Bien, ahora, ¿cómo aplicamos esta tecnología junto a un Arduino? Bueno, existe una larga serie de placas, de shields, de GPS. En este caso yo he usado un Neo 6M que tiene una antena cerámica de unos 3,3 centímetros y que funciona bastante bien, pero recordad que esto solo es posible en exteriores. Dentro de los edificios o en callejones muy, muy pequeños no suele funcionar o el error es muy, muy importante. El error de medición. Vale, pero ¿cómo gestionamos la señal que nos llega? ¿Y cómo es esta señal? Pues también existe una serie de librerías
aquí hay un tutorial donde podemos ver, voy a salir a la presentación un momento para enseñaros el tutorial. Que puede servir como base para empezar con el módulo GPS. Este tutorial está también orientado al módulo que os digo que estoy usando. Y en este esquema podéis ver que las conexiones que hay, ¿vale? Necesita una conexión de 3,3 voltios, una conexión a tierra y luego una conexión a 2 pines digitales del Arduino. Luego vamos a ver unos ejemplos muy sencillos de cómo sería un sketch de Arduino para recibir la señal GPS. Pues sería así de simple. Tenemos que importar la librería software serial, ¿vale? Porque no vamos a usar o vamos a simular los puertos RX y TX. En este caso veis que están puestos en el pin 4 y 3. Tenemos que poner los baudios de la entrada serial a 115.200 en el caso de esta antena. Hay otras antenas con menos. Y para la entrada de software serial, ¿vale? A 9.600. Entonces, en el loop solo decimos que mientras los datos siguen viniendo, mientras hay una conexión que esté abierta, pues leemos e imprimimos. ¿Qué otras librerías hay? Pues está el TinyGPS, que es una librería un poco más versátil, que nos permite o nos ofrece el código para que todas estas tramas de datos estén ya digeridos o estén ya presentados como longitud, latitud, momento exacto del tiempo, si hay un error, si no hay un error. Vale, luego si vamos a usar tanto el módulo GPS como el GSM sobre la misma placa, tenemos un problema porque la conexión, la librería serial solo puede gestionar una serie de puertos a la vez. Y aquí tendríamos dos. Entonces se puede usar, por ejemplo, esta librería que es AltSoft Serial para gestionar las librerías por separado, las serials por separado para GPS y para GSM. Bueno, con la TinyGPS, con esta librería, aquí estaría la clase a la izquierda, la clase de ejemplo, y a la derecha el resultado, ¿vale? Del protocolo NMA que utiliza GPS, tiene una serie de datos, una serie de datos que se transmite a través de las señales que son bastante difíciles de leer para las personas. Entonces necesitamos este tipo de librerías para entender y convertir los datos en información, en algo que entendamos. Pues con TinyGPS vemos que podemos obtener la latitud, la longitud, el número de satélites, los errores, el número de, etcétera, una serie de datos que pueden ser interesantes. Por norma nos fijamos en latitud, longitud y a lo mejor también en el número de satélites para conocer el error, el margen de error que tenemos. El margen de error suele ser de alrededor de unos metros. Vale. ¿Qué aplicación podríamos encontrarle a un conjunto, a un sistema formado por un Arduino, un GPS, una placa GPS y una placa GSM? Pues por ejemplo podríamos hacer una alarma para un coche
o una alarma para cualquier sistema que esté en movimiento, que queramos saber, por ejemplo, dónde está en cada momento, o si se cambia su posición geográfica. Pues, ¿cómo se hace esto? La idea, lo que he pensado para esta práctica es que si la posición GPS cambia, pues que el módulo envíe un mensaje o a través de la conexión de datos GPRS, conectándose a la web de Pushbullet a través de su API o a través de un SMS. ¿Qué se requiere para ello? Pues una placa Arduino. Es preferible una placa Arduino 1 porque el módulo Arduino GSM Shield 2 está pensado para esta placa. Para las demás, si vais a las especificaciones oficiales, vais a ver que existen unas formas propias para usarlo. Necesitamos una batería de 12 voltios, si no lo podemos conectar a un ordenador o a un dispositivo USB, porque la antena requiere bastante energía, la antena GSM. Necesitamos evidentemente el módulo GSM, necesitamos el módulo GPS, necesitamos una tarjeta SIM, preferiblemente una tarjeta de Telefónica Movistar. Tiene que estar, se recomienda que o conozcamos el PIN o dejemos el PIN que no se requiera, que no sea obligatorio, y que tengan los datos, la tarifa de datos activado. Luego, para juntar todo este sistema, pues he creado una librería que os voy a dejar el enlace aquí para verla. Bien, aquí hay una foto del sistema, como estaría. Veis que está conectado tanto por USB para cargar el sketch, para cargar el programa a la placa, como a una conexión de red de energía. Luego, yo he conectado el módulo GPS a los pines 9 y 8 y simulando que son pines RX y TX, y luego a energía 3,3 voltios, al pin de 3,3 voltios y al de tierra. Vale. Aquí está el enlace a la librería, que vamos a ir a descargarla y vamos a ver un poquito muy rápido cuál es la idea detrás de la misma. Abrimos y lo que os puedo contar es que en el inicio estamos estableciendo una serie de variables y constantes que vamos a usar más adelante. En el setup, en la parte que se ejecuta solo una vez, verificamos la conexión GPS, verificamos la conexión GSM, ¿vale? Y luego en la parte que se ejecuta recurrentemente, pues obtenemos las coordenadas GPS. Si son diferentes a las anteriores o si son nuevas, pues nos conectamos abrimos la conexión GPRS y mandamos un mensaje a la API de push. No establecer una conexión GPRS, pues simplemente mandamos un SMS. Bueno, como os decía, tenemos el AltSoft Serial que nos va a simular los puertos RX-TX. Luego tenemos la librería GSM
que se va a usar para la conexión GSM y GPRS. Y luego tenemos la librería TinyGPS que nos va a ayudar. Vale. En nuestro caso vamos a usar, como decía, los puertos 9 y 8 para la placa GPS. No tenemos ningún número de pin. Aquí en GPRS APN tenemos que establecer tenemos que poner la página web o el enlace al punto de acceso de la operadora móvil que usemos. Si tiene usuario y contraseña, pues aquí a continuación. Luego tenemos que inicializar un módulo GSM, tenemos que inicializar un módulo software, estoy hablando de un módulo software SMS, GPRS, un cliente GSM para la conexión en general y un cliente GPRS. Vale. Luego por defecto en este caso no se utiliza un proxy para el GPRS.